Son las 7 de la mañana con 59 minutos, ya 7 con 59 minutos. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Noti1 Ecuador en la comunidad a través de Carrusel 660 AM y Revolución 770 AM Minerva. Efectivamente, Enrique, seguimos con nuestras entrevistas la mañana de hoy. Contamos con la presencia del asambleísta Esteban Melo, quien de manera presencial aquí en nuestros estudios nos va a contar el problema que tienen representantes migrantes por Europa, Asia y Oceanía con el tema de hipotecas. Asambleísta, un gusto que nos acompañe. Esto parece que ha trascendido no solamente las fronteras de Ecuador, sino la gente cuando va a trabajar a otro país aprovecha ese poco dinero e invierte, porque la inversión inmobiliaria es la mejor de todas. Tener un techo propio, un techo seguro, brinda estabilidad de todas las formas a un hogar, a una persona, ¿verdad? Pero en el camino también nos hemos topado con procesos donde se estafa, se engaña a la gente. Y parece que eso aún no termina, no concluye. ¿Con qué irregularidades usted se ha encontrado? Porque está defendiendo, hasta donde tengo sentido, un grupo de ecuatorianos, justamente por el tema de hipotecas. Cuéntenos, por favor. Bueno, muy buenos días Minerva, muy buenos días Enrique, qué gusto estar aquí en Radio Carrusel. Desde el despacho me informaron que ustedes son una de las radios más apegadas a la verdad y que siempre están atentos a lo que está pasando con la ciudadanía. Bueno, pues comentarles que desgraciadamente nos hemos encontrado con un caso de un grupo español que responde a las siglas de Promaga. Este grupo está construyendo una urbanización en la vía Durán-El Tambo que se llama Andalucía, Nueva Ciudad, donde parece que no se está haciendo un buen trabajo. Entonces, de hecho, los datos que tenemos que se puede estar dando una presunta estafa, no solo a los migrantes ecuatorianos, sino a la gente que vive aquí, que bueno, buscó la forma de sacarse su casita en este condominio. Entonces la gente se está organizando para poder exigir sus derechos. ¿Qué ha pasado? Han pasado varias cosas bastante extrañas, la verdad. Por un lado nos encontramos con que una misma casa tiene 4 dueños. El día 22 de abril del año pasado tienen un juicio de coactivas la empresa con el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, por lo que son embargados por aproximadamente 8 millones de dólares, y aún así en el exterior siguen vendiendo las casas. Tenemos casos que en el mes de agosto del año pasado aceptaron una señal, cuando lo que tenían que haber hecho es comunicar a la gente que estaba pasando esa situación con el fideicomiso. El día de ayer en la cafetería política ubicada en Padre Solano y Carchi, ahí tuvimos una reunión con los afectados. Los afectados nos pudieron contar pues que el valor de las casas es más o menos entre 33,000 y 47,000 dólares. Es dinero. Exactamente. Así no es gente que ha buscado, claro. Hay gente que ha buscado tener su casita. Es gente de clase pobre realmente, porque de 30 para abajo son las casas más económicas. Estamos hablando de gente que es pobre o de clase media, muy apretada, que hace un sobreesfuerzo para poder tener su casa propia. Bueno, sí, le cuento una cosa, o sea, el convencimiento de las casas es bastante bueno. Yo en Milano... Bueno, en la sierra son a veces más baratas. Bueno, yo en Milano, depende de la zona también. Yo en Milano estuve en las oficinas de Promaga y prácticamente estaba convencido. Ya. O sea, que quién sabe que incluso hasta yo podía haber caído. Claro, porque claro, claro. Son unas ¿Cómo revienta casas, esto, asambleísta? Es decir, ¿cómo detona? A través de las denuncias de la ciudadanía. Mire, nosotros los asambleístas, por lo menos hablo de mi movimiento, el Movimiento País, somos bastante cercanos a la gente y utilizamos las redes de comunicación. Animarle a la gente que nos esté escuchando que se ponga en contacto con nosotros. Bueno, pues me empiezan a contactar afectados, ¿no? Comentándome cuál es la situación y tal, y nosotros respondemos. Empezamos a revisar qué es lo que está pasando y nos encontramos con algo realmente feo, pues con bastantes afectados. Aproximadamente puede llegar a ser unos 1,000 afectados, según palabras de los propios moradores del sector. Están mal viviendo, no tienen servicios básicos, los hidratantes están secos, el alcantarillado está mal, de hecho no tienen energía eléctrica. Esa es la situación que están viviendo las familias de ahí. Cuando ustedes estaban vendiendo un proyecto con espacios verdes, cómodo, seguro, con una memoria de calidades buena, entonces hay que ir segmentando qué es lo que ha ido pasando, ¿no? Ya, si por un lado ha habido... los perjudicados se dan cuenta de esta estafa me imagino que llega ya a instancias fiscales, ¿verdad?, con denuncia,
y de ahí pasa a manos de ustedes. ¿Cuál es la acción siguiente? Porque ahora los asambleístas también representan a los migrantes en absolutamente todo, en todos los problemas que se les presenten. Es decir, ellos ya tienen no solo vida jurídica, sino también voz dentro de la asamblea. Exactamente, somos 6 asambleístas del exterior, pero no nos confundamos. Por lo menos tenemos el respaldo de 100 asambleístas que son los del Movimiento País. No trabajamos aislados, ¿no? Claro, no. Tenemos esa sensibilidad especial hacia los migrantes, fuimos elegidos por los migrantes, pero para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Asimismo, los compañeros de Pichincha, por ejemplo, fueron elegidos por Pichincha, pero para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, independientemente de donde nos encontremos. Bueno, primero tenemos que analizar si hay estafa o no. Desgraciadamente hay bastantes indicios. Por otro lado, ver cuál es la situación en la fiscalía, pues cómo están las denuncias, porque hay gente que ya ha judicializado, hay gente que ya ha metido su denuncia. Ver qué pasó con el fideicomiso en la super de compañías. En la superintendencia de compañías tenemos que ver cuál es el estado, porque si algo hemos hecho en el Ecuador es sacar un conjunto de normativa que protege al usuario y al consumidor. Y una de esas es precisamente blindamos los fideicomisos para que en caso de que pasase esto no se extinga el fideicomiso, sino que pueda responder a sus responsabilidades. También pues el buen trabajo que pueda estar haciéndose desde la alcaldía de Durán, desde aquí a mi compañera Arce, hacerle un llamamiento para que veamos qué podemos estar haciendo con la gente. La responsabilidad no es de la alcaldía, la responsabilidad es del promotor inmobiliario Promaga, que no ha hecho un buen trabajo, pero vamos a ver cómo desde el municipio de Durán nos pueden estar ayudando en este sentido. Y la otra es con el BIES. Con el BIES también para ver en qué situación están los hipotecados que hicieron la hipoteca con el BIES, ¿no? Veamos también con Fiduciaria del Pacífico cuál es la condición en las que se encuentra la garantía de estas personas, porque la verdad es que está bastante complicado. Creo que hemos hecho, vamos a segmentar para ver cuáles son los problemas, porque hay gente que tiene escrituras que le entregaron la casa, pero que la memoria de calidades es malísima. Tienen filtraciones, tienen problemas, tienen animales en el sitio. Tienen culebras, ranas, mosquitos. ¿Es la única urbanización con la que ustedes tienen este tipo de denuncias o hay otras? Bueno, el día de ayer nos mencionaron otras, pero en este momento la documentación que nos ha llegado es precisamente de Andalucía, que está en la vía Promaga el Tambo, Nueva Ciudad. ¿De cuántas familias estamos hablando, asambleísta? En este momento están viviendo, por decirlo de alguna manera, 50 familias, pero parece que el número de afectados en Italia son 350 afectados en Italia, y la empresa es española, es decir, antes estuvo en España. Según los datos de los moradores, más o menos estaríamos hablando de 1000 familias. Es un problema realmente grave. Así es. Donde nosotros como asambleístas lo que vamos a hacer es de veedores. Uno de los elementos que nosotros tenemos constitucionalmente es la fiscalización. Bueno, pues ecuatorianos, ecuatorianas, el presidente de la República nos dijo: asambleístas, fiscalicen, y eso es lo que estamos haciendo nosotros también, dentro de nuestras competencias constitucionales. Vamos a ver que los derechos de los ecuatorianos, de la gente de aquí de Guayaquil, de Durán, de nuestros migrantes, sea respetado. Veremos bajo presunción de inocencia también cuál ha sido la actuación de los miembros de la empresa Promaga, ver la solución para las familias que se encuentran en la zona y poder ayudarles. Tenemos nosotros también desde la Asamblea Nacional una ley con la cual nos podemos estar guiando también, que es la Ley Orgánica para la Regulación de Créditos para Vivienda y Vehículos, donde en el artículo 4 y en el artículo 5 podemos estar teniendo salida para las familias. Pero desde luego aquí lo que tenemos que precautelar ante todo el derecho constitucional de la vivienda. Tenemos que precautelar el derecho que está recogido en varios artículos de la Constitución, el 67 que protege a las familias, el 375 que es el que rige la política hacia el hábitat, hacia un entorno favorable para los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, en este sentido, hacer un llamamiento a la ciudadanía. Ustedes nos eligieron, nosotros les estamos representando y vamos a trabajar para que la vida de los ecuatorianos esté mejor. Pónganse en contacto con nosotros. A los afectados de Promaga se pueden poner en contacto a través de correo electrónico esteban.melo@asambleanacional.gov.es o a través de Facebook. Me buscan ahí, es Esteban Melo Garzón. La gente está más conectada a través de las redes sociales que de la misma página web. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces ahí me buscan Esteban Melo Garzón.
tienen que darle a me gusta. Yo no diseñé Facebook, tienen que darle a me gusta. Hay que Yo sé que soy un poquito lo que feo, sirve pero para bienestar de una población hay que darle más movimiento. exactamente. Entonces estamos en la era de la comunicación. Estoy en Quito, pero ya ven que estoy ahora aquí en Guayaquil, nos estamos trasladando, estamos donde está la gente, vamos a trabajar en este sentido y tengan las garantías de que haremos todo lo posible para que este tipo de problemas se solucione. Vamos a ver cuál ha sido la actuación de los agentes de justicia, esperemos que haya sido adecuada y vamos a trabajar por la gente. Esta situación es la que tenemos. El día de hoy, a más o menos las 9 de la mañana, vamos a estar visitando. Queremos ver nosotros mismos con nuestros ojos. ¿Con qué autoridades van a ir? Bueno, pues nos va a acompañar gente de la gobernación, nos van a acompañar también los moradores de la zona, que creo que en este caso van a ser la máxima autoridad que podamos nosotros tener para nosotros mismos, pues in situ, ahí en terreno, poder constatar qué situación se tiene en la urbanización. Ya, nosotros ya salimos del escritorio para estar en territorio y desde el escritorio no vamos a podernos hacer una idea real de lo que estamos manejando ahí. Entonces vamos a ir a hacer la visita, decirles que si quieren nos pueden estar acompañando para tener mayor información y para que hable con la gente. Mire, ayer el ejercicio nuestro fue escucharle a la gente, pues sentarnos a escuchar para hacernos la fotografía de lo que está pasando en Andalucía. Bueno, pues creo que es el mejor centro de información, la mejor fuente que se puede tener para una información. Pero esa información hay que asentarla en una denuncia y la denuncia tiene que ser llevada a través de un procedimiento ya legal. ¿Han hecho los moradores? Hay moradores que lo han hecho, hay moradores que no. En este momento lo que tienen que hacer es organizarse. Es organizarse porque en un solo puño, en un solo bloque, exijan sus derechos. Nosotros desde el despacho vamos a apoyarles, es nuestro compromiso, vamos a estar con las autoridades, seguramente incluso llevemos el caso hacia la propia Asamblea Nacional y es donde nosotros vamos a poder estarles apoyando. Desde luego, nosotros no dictamos resoluciones y somos respetuosos del Poder Judicial. Entonces es ahí, es en el proceso de judicialización. Exactamente, muchísimas gracias. Donde vamos nosotros a estarles apoyando y bueno, pues esperemos que el señor juez Eso sucede aquí en Ecuador. ¿Qué pasa con los migrantes que han tenido problemas con sus hipotecas acá en Ecuador? Porque también se ha sabido de denuncias como esa. Bueno, en el caso de los migrantes, más bien a mí me gustaría destacar el trabajo que está haciendo el gobierno nacional a través de los consulados. Tenemos en este momento, especialmente en el sur de Europa, una crisis bastante fuerte. Y en España se ha establecido la defensa de nuestros migrantes. ¿Qué es lo que ha hecho nuestra Cancillería? Nuestra Cancillería en este momento está dando asesoría jurídica y acompañamiento y estamos teniendo bastantes buenos resultados en el apoyo jurídico a nuestros migrantes. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros después de la crisis de 1999? No creíamos en el sector financiero y bancario y buscábamos una inversión segura. Una inversión en la cual creamos. ¿Y qué más seguro que una casita o un terreno? Bueno, pues en España, un departamento. Un departamento en el cual metimos nuestros ahorros y nuestras ilusiones, pero el sector quebró. La banca otra vez nos volvió a estafar. Y en este sentido, pues lo que ha hecho el gobierno nacional es coger y poner un servicio de acompañamiento. Es decir, van nuestros migrantes a la negociación con los bancos y no van solos. Van con un experto en la materia. Un asesor hipotecario. Exactamente, con un abogado que es experto en temas hipotecarios y van con el respaldo de un gobierno nacional. Es decir, los señores de los bancos ya no abusan del desconocimiento y ya no abusan de la relación de fuerzas, porque en este sentido los abogados, yo no soy abogado, yo soy economista, pero suelen utilizar un término que es la igualdad de armas. ¿No? En este sentido, los bancos tienen pues mayor fuerza que el ciudadano particular. Bueno, pues el momento en el que va con un abogado, pues ya sabe el director del banco que ya no va a poder abusar del desconocimiento porque además empezaban a amenazar a nuestros ciudadanos. Bueno, no solo a nuestros ciudadanos, sino a todo aquel señor que tuviese una hipoteca. Se han dado muy buenos casos, se están dando casos de renegociación, se han dado casos de dación en pago. En el Ecuador nosotros, a través de la ley orgánica para el que regula los créditos hipotecarios y de vehículos, establecimos pues la dación en pago por ley. Eso no existe en España. Entonces el hecho de conseguir una dación en pago, es decir que si una persona coge y devuelve el bien
En este caso la casa se la da al banco, se extingue la deuda. En España no es así. En España usted compró la casa por $100,000, pongámosle. Tiene su hipoteca. Van, le embargan, le quitan la casa y encima usted se queda con una deuda de unos 50,000. Es decir, se quedó sin trabajo, porque por lo general la gente no puede pagar porque está sin trabajo, sin casa y encima con deuda. Nuevos esclavos en la modernidad. Esa es la situación que tenemos allá. Producto de eso, en la Asamblea Nacional aprobamos la ley orgánica que regula créditos de vivienda hipotecaria y de vehículos. ¿Para qué? Para que haya un ejercicio de corresponsabilidad. Es decir, si el banco presta a alguien, también tiene que ser responsable que corre un riesgo que se produzca un impago. Bueno, pues entonces, y ahí el sector bancario va a pensar también a quién le da crédito, ¿no? Hacia agentes sujetos de crédito o no. Entonces, en ese momento sí, si usted en el Ecuador, con su única vivienda, esto es importante, si es única vivienda, usted devuelve la casa, la deuda se extingue. Eso es cuando se legisla en favor de la ciudadanía y en favor de las personas, no de los bancos. Perfecto. Bueno, si hay algo más que acotar al tema y sobre todo recordar, no sé si ustedes están involucrados también con el tema de los niños. Esto es el tema en Italia, que ha salido incluso algunos documentales sobre niños que les han quitado a sus padres por tema de disolución, de unión libre o de pareja. ¿Cuántos ustedes han estado involucrados en esto? Porque Cancillería lo está, pero ustedes también tienen algo que ver ahí. Sí, le comento una cosa, miren, todo esto surgió producto de esas rendiciones de cuentas que hacemos nosotros. No estamos en territorio, lo que decía, nos hemos salido del escritorio al territorio. Entonces, nos encontramos en la ciudad de Génova con varios casos de tutelaje. Y cuando uno hace un análisis estadístico, sabe que puede haber tutelaje, ¿no? En todos los sitios, ¿no? Y desgraciadamente a veces se falla en el cuidado de los menores. Bueno, pues, pero nos dimos cuenta desde el despacho que estadísticamente se salía de lo normal, que algo más estaba pasando, que había algún factor externo. Entonces nos entrevistamos, como hemos hecho con el caso Promaga, con varias madres que se encontraban en esa situación, y vimos que habían casos que no eran normales, de un proceso de tutelaje. Realizamos un informe y lo enviamos a nuestra Cancillería y a la Presidencia de la República. Después de este informe, desde la Presidencia se hace el análisis y se decide. Asimismo, como en el caso de España, se está apoyando con los abogados para las víctimas del fraude hipotecario. Bueno, pues en el caso de Italia se van a poner abogados para apoyar los casos de tutelaje. Porque sí vimos que podía haber un factor cultural, incluso xenófobo, en algunos casos, no en todos, en otros casos claro, está plenamente justificado, ¿no? ¿Cómo se dice? El que haya tutelaje, pero en otros casos no era así. Entonces el presidente de la República, en un enlace ciudadano que se realizó en Génova, asumió como propia política de Estado la defensa de nuestras familias ecuatorianas en el exterior. En el caso de Italia, en el caso del tutelaje, nosotros lo que estamos haciendo en este momento, una vez que dimos a conocer la situación, que se estableció la política pública, en este caso desde la Presidencia de la República a través de la Cancillería, en la cual se está dando asesoría y guiado también para entender la normativa italiana, para entender también a la sociedad italiana, porque en este proceso de migración se tiene que aceptar también las normativas que están en los otros países, ¿no? Se está llevando adelante desde el Ejecutivo, desde la Cancillería. Nosotros lo que estamos haciendo es ese proceso de fiscalización positiva. ¿En qué consiste? Pues nosotros estamos requiriendo la información, cuántos casos han atendido, la calidad, nos entrevistamos con las personas que están involucradas en esto, claro. Exactamente. Estamos viendo si los servicios que está dando nuestra Cancillería son buenos. Así es. Sí, entonces ese es el proceso que estamos haciendo. O sea, qué importante es que nuestros ecuatorianos, que son muchos los que están afuera y que no quieren regresar, tengan toda la asesoría jurídica. Jurídica adecuada. Estamos hablando de en España, en Nueva York, en Miami. ¿En qué otro país? En Italia hay una cantidad de ecuatorianos bastante alta. También. Así en Reino Unido también ahora. Bueno, es otro país de primer mundo, mejor calidad de vida que España y que Italia, además Reino Unido. Sí, pero claro. Por ejemplo, una de las labores que está llevando adelante nuestra Cancillería es enseñando inglés.
Y ese tipo de trabajo no se ve, ¿verdad? Pero ese tipo de trabajo es lo que están haciendo. Si algo le reconozco ahora a nuestros señores cónsules es que, a diferencia de cuando había otros cuando gobiernos, exactamente, están cerca de la gente. Se tiene que mejorar muchísimo, pero el nivel de dignificación... Es que esa es la Cancillería actual, no de Ecuador, del mundo, porque la migración es mundial. Sí, claro. Pero sí se nota, ¿verdad? O sea, por ejemplo, nosotros en España, con todos los fallos que se puede tener, ¿no? Evidentemente son personas las que están ahí y a veces hacen un magnífico trabajo y otras veces no se hace todo lo bien que se debería hacer, pero si algo que se le reconoce es la calidad y la candidez con la que se está atendiendo al ciudadano. Yo, migrante ecuatoriano en Madrid, yo recuerdo cuando íbamos a nuestro consulado, que era un sitio chiquito, poco digno, que nos miraban por encima del hombro. Así de claro. Bueno, el español es así. Ahora, no, estoy hablando de las autoridades ecuatorianas en esa época. Ah, ya, ok. Ahora nuestros cónsules, primero son migrantes, entonces saben qué es lo que está pasando con la población ecuatoriana, porque lo han vivido en carne propia. Y segundo, pues es rectoría, calidad y candidez, mejores instalaciones. El consulado de Milano ha mejorado muchísimo, el de Madrid en su día ya mejoró, se está con la gente, se está de manera cercana y se está viendo cuáles son los problemas en cada lado. Y en este sentido sí ha habido una mejora importante, incluso hasta en los precios de las tasas consulares. Miren, a nosotros nos llegó a costar 120 euros el pasaporte y ahora nos cuesta 49. ¿Qué diferencia? Hay una diferencia de un ahorro tremendo para el ecuatoriano. Entonces ahí sí hay que reconocer cuando se hace un buen trabajo. Asimismo, ecuatorianas, cuando algo falla nos comunican y nosotros hacemos el respectivo reclamo a nuestras autoridades en la Cancillería, porque aquí no se trata de hacer una vez las cosas bien y luego otras veces tener fallitos, ¿no? Sino de dar un servicio excelente a los ecuatorianos y ecuatorianas que se encuentren donde estén. Por eso es importante que se pongan en contacto con nosotros, con los asambleístas, para que nosotros repitamos sus direcciones. Usted las dio, asambleísta. Nuevamente, aprovechemos el espacio para... Siempre es bueno repetir constantemente las alternativas de herramienta para que haya una comunicación. A través de Facebook, Esteban Melo Garzón, le dan a me gusta y podremos estar en contacto. En Twitter es @EstebanMeloG y ahí también me pueden estar contactando, o si no a través de correo electrónico, pues es esteban.melo@asambleanacional.gov.es. Y no solo conmigo, sino con todos los asambleístas, para que llevemos adelante ese trabajo para el que fuimos elegidos. Nosotros tenemos dos competencias, la una la de legislar y la otra la de fiscalizar, y eso es lo que estamos llevando adelante. Mire qué importante fue que hayamos aprobado en su momento la Ley Orgánica para la Regulación de Créditos para la Vivienda y Vehículos, qué importante ha sido el Código Integral Penal, el Código de Producción, y para aquellos ecuatorianos que han retornado acá, decirles que en diciembre hemos aprobado una ley muy importante, una ley que dice lo siguiente, ¿no? Dentro de la ley para incentivos a la producción y lucha al fraude fiscal, realizamos nosotros desde el despacho, realicé yo una observación en la cual decíamos, bueno, nuestros migrantes están regresando mayores de 40, 45 años, y en cualquier país del mundo es complicado pues entrar en el mercado laboral, peor si no tiene red de contactos. Todos ustedes, la gente de aquí de Guayaquil que nos esté escuchando, pues le conoce a su primo, su hermano, sus antiguos jefes para poder trabajar, pero mayor de 40 años y sin red de contactos. Muy bien, pues establecimos una cosa dentro de la ley, y es un incentivo al sector privado, a nuestros empresarios, para que contraten migrantes ecuatorianos retornados mayores de 45 años. ¿Qué es lo que dice? Que si contratan un migrante ecuatoriano retornado mayor de 45 años, van a tener una deducción en su impuesto sobre la renta de un 150% de lo que le pagan al Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social. Es decir, empresarios guayaquileños que nos están escuchando, si ustedes contratan un migrante retornado mayor de 45 años, se van a ahorrar en impuestos. Se van a ahorrar en impuestos simplemente por el hecho de dar trabajo a alguien que, créanme, tiene todas las ganas de trabajar, tiene experiencia y tiene un conjunto de habilidades que se adquieren en el exterior. Entonces, esa calidad de trabajo ustedes la pueden contratar y encima les resulta rentable contablemente. Claro que sí. Bueno, perfecto. Es fantástico que haya estos avances. No sabía que se habían dado más acercamientos. Estuve hace unos 3 años en una gira con el presidente donde tuvimos contacto justamente en Barcelona, en Madrid, en Murcia,
con los migrantes y se quejaban muchísimo por el poco trabajo que a través de Cancillería se había realizado. Hubo cambios en esa época, hubo mejoras, espero que de esa época para acá la situación sea realmente verídica, real, ¿no? Que haya una mayor asistencia. El ecuatoriano fuera del país está abandonado, está desinformado, está desprotegido. Y yo creo que por la cantidad de ecuatorianos que hay afuera, ese eco ha podido llegar hasta acá y creo que en la medida de la situación se han podido mejorar las relaciones, la información, el trabajo que el Estado ecuatoriano como Estado tiene que dar a sus representantes fuera del país. Porque definitivamente uno cuando conversa con ellos ve los vacíos que hay muchas veces en cuanto a información, ayuda inmediata, y no estamos hablando de un ecuatoriano, pues los que están afuera no quieren volver y eso hay que respetarlo. Bueno, en este momento se está dando un fenómeno nuevo, que es el retorno, que es producto en parte en una parte importante de la crisis económica internacional, especialmente en los países del sur de Europa, y otra parte porque las condiciones en el Ecuador han mejorado, pero nos queda muchísimo por hacer. Mire, yo soy asambleísta precisamente porque nos queda muchísimo por hacer. Si no estaría no estaría como asambleísta, ¿no? Ha mejorado muchísimo. Mire, desde el año 2006 en las cuales la Revolución Ciudadana se instauró en el país, ha mejorado muchísimo la situación de nuestros migrantes en el exterior de cara a los servicios que se está brindando. Queda mucho por hacer, por supuesto, y ese es el reto que nosotros tenemos. Pero también aquí sí quiero hacer un llamamiento a quienes nos están escuchando. Empodérense, infórmense. Así es. Vienen nuestros migrantes retornados y dicen, vea, yo quiero ser empresario, no quiero trabajar dependiente, pero no hay ninguna ayuda. Mentira. Dentro del Código de la Producción está establecido un conjunto de ayudas y beneficios para quienes se instalan en el Ecuador. Y ahí no dice solo a los extranjeros, sino puede ser ecuatorianos. Le pongo un ejemplo. Dentro del Código de la Producción dicen que si usted invierte en el Ecuador, pone una empresita, en el periodo de recuperación de su inversión no tiene que pagar ciertos impuestos. Eso es el crédito tributario. Pero la gente simplemente no lo está aplicando. ¿Por qué? Por desconocimiento. No lo Todos a empoderarnos de la información que es pública. Estamos sacando los boletines en el registro oficial del Ecuador, la información y las leyes. Esto no viene desde ahora, no viene desde que yo soy asambleísta, sino viene desde antes. Y es la política que elevó el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano ha sido el único país en el mundo que elevó a política nacional la migración. Entonces ahí empezaron los hechos de dignificación hacia nuestros hermanos migrantes. Y estamos nosotros constantemente trabajando. Mira, en la ley de fin de la crisis de 1999 establecimos condiciones especiales para nuestros migrantes. Por ejemplo, que no le cuesten los trámites que tenían que hacer en nuestros consulados, referentes a quienes se tengan que acoger a los beneficios de la ley de 1999. Hicimos varios recálculos. Esa crisis fue la que mayor cantidad de ecuatorianos expulsó, más o menos 2.500.000 ecuatorianos, de los 3 millones que estamos afuera, 2.500.000 son producto de la crisis de 1999. Son producto de la crisis bancaria. De la crisis bancaria, ¿no? De lo que apoyó la aplanadora social cristiana, ¿no? Y de la Constitución de San Agustín del 98. De eso es producto esa crisis. Entonces, ahí sí hemos hecho bastante trabajo, nos queda mucho por hacer. Desgraciadamente hay una crisis, especialmente en el sur de Europa, que está afectando a nuestra comunidad ecuatoriana, que rompió bastantes sueños, y a eso es a lo que nos estamos enfrentando. Se modificó, pasó a la Secretaría Nacional del Migrante a ser el Viceministerio de Movilidad Humana. Están trabajando en ese sentido. Tenemos preparada una ley, que es la ley de movilidad humana, donde se recogen varios aspectos y varios beneficios. Tiene que entrar en la Asamblea Nacional presentada por el Ejecutivo, porque tiene que presentarle el Ejecutivo, porque tiene que tocar tributos. Tiene que generar institucionalidad y gasto público para poderla hacer de manera efectiva. Entonces la Cancillería es quien tiene que presentar, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana tiene que presentar la ley para que entre en debate en la Asamblea Nacional. Ahí estamos recogiendo varias de las necesidades que estábamos viendo, y ahí, por ejemplo, yo estoy luchando para que se incluya un tema bastante doloroso. ¿Cuál? La repatriación de cadáveres. Pero hay que hacerlo. Tiene que ser un derecho. En este momento ya lo está dando la Cancillería. Y está dando un servicio para los casos de extrema vulnerabilidad, es decir, ecuatorianos. Yo creo que también está involucrada en el caso, por lo menos en un principio. ¿De quién depende netamente? La repatriación de cadáveres depende del Viceministerio de Movilidad Humana.
¿Qué es lo que pasa? Fallece una persona en el exterior y se hace un informe socioeconómico para ver si la persona tiene recursos, sus familiares. Entonces, si no tiene recursos, el Estado ecuatoriano repatria el cadáver de esa persona. Pero claro, es para casos de extrema vulnerabilidad. No todo el mundo califica. La persona no tiene que tener bienes para que el Estado ecuatoriano pague. Aparte de eso, que es oneroso, estamos hablando más o menos de $6,000 el repatriar un cadáver de un inmigrante ecuatoriano. Bueno, pues vamos hacia el seguro. Vamos hacia un seguro universal de repatriación de cadáveres, como es del SOAT, por ejemplo, que por cierto se modificó a través de la ley de tránsito en la cual también estuvimos involucrados. Bueno, pues a través del SOAT a través de la ley de movilidad humana, establezcamos que es un derecho de todos los ecuatorianos, porque en ese momento de dolor, ponernos a hacer el trámite de ver si califica o no, si es una persona en extrema vulnerabilidad, no lo hagamos. Paguémoslo entre todos los ecuatorianos, porque eso nos cuesta, los impuestos no se pagan de ganas, se pagan para tener buenas carreteras, claro, hospitales, educación. Bueno, pues eso que nos cueste un dinerito bastante bajo, por cierto, en los análisis económicos que hemos hecho, que vaya dentro de la ley, que los ecuatorianos tenemos que tener un seguro para la repatriación de cadáveres a nivel internacional, para que en ese momento de dolor no le digamos a la familia, vea, califica o no califica, sino le demos una palmadita en el hombro, le digamos, lo siento mucho, pero aquí estamos nosotros, para asistir como Estado, quienes ustedes eligieron para darle el servicio y los derechos que ustedes se merecen. Perfecto. Esa es la visión. Esa dirección, ese tipo de servicio, hay que tenerlo como un ECU 911. Nunca sabes si tienes un familiar afuera, ¿qué pueda pasar? Es una realidad, es muy real, pero siempre estamos desconectados a quién llamar, a quién acudir, cómo obtener ese servicio. ¿Cuál es la dirección? No, el momento en el que se produce una desgracia de este tipo hay que ponerse en contacto con nuestra delegación diplomática en el exterior, con nuestros consulados, con nuestros señores cónsules, para que apoyen en todo lo necesario. No solo es el servicio de repatriación de cadáveres, sino un conjunto de normativa legal que hay que llevar adelante en pro de la defensa de los derechos de nuestros migrantes, y especialmente en ese momento de sus familias, que se encuentran en una situación bastante complicada. En ese momento, pues con nuestra representación diplomática en el exterior es con quienes se tienen que poner en contacto. Perfecto, asambleísta, ha sido un gusto que esté por acá, no se pierda. O los asambleístas solamente por teléfono los tenemos, no vienen así nomás acá a la costa para poder dialogar de manera presencial, siempre es más agradable. Además podemos entablar otros temas que a veces por teléfono se escapan. ¿Algo más que tenga que decir? Bueno, que hemos hecho varias cosas. En la ley de tránsito, por ejemplo, para los ciudadanos ecuatorianos que tienen carnet de conducir extranjero, se les reconoce en el país para que puedan conducir. Entonces, por favor, si alguien de la Comisión Nacional de Tránsito también nos está escuchando, porque algunos agentes no lo conocen, en la ley de tránsito se estableció que los permisos de conducir de los ecuatorianos en el exterior son válidos aquí en el país. Asimismo, de los ciudadanos extranjeros en el Ecuador durante el periodo de tiempo que dura su visado de turismo también son reconocidos. Hemos dado un conjunto de facilidades por y para la ciudadanía. El día de ayer estuvimos en la socialización de las enmiendas constitucionales, presidida por el doctor Juan Carlos Casinelli, donde se pudieron escuchar voces a favor y en contra, y es importante que se participe en esos foros de manera respetuosa, poniendo distintas posiciones. Yo sí creo, por ejemplo, que tiene que haber la posibilidad de elegir a quien se quiera, sin cortapisas. Por supuesto. Sí creo que la Contraloría tiene que tener muy claro su papel. Sí creo que se tiene que modificar el espacio de la Defensoría del Pueblo en función pues a cómo se está trabajando y en el país de manera eficiente. La planificación que hizo Semplades no es casualidad, sino que se hizo un estudio para poder atender mejor a la población. Así es. Por un lado. Por otro lado, creo que se tiene que garantizar también las pensiones jubilares para nuestra policía y nuestras fuerzas armadas, pues por el tipo de trabajo que ellos realizan por un lado, pero que es un patrón diferente al que realizamos el resto de los ecuatorianos. Ellos se jubilan mucho antes, debido a la situación que están viviendo. Sí creo que, por ejemplo, yo, que soy relativamente joven, aunque en mi despacho también me lo niegan constantemente, tengo la posibilidad de poder participar en las elecciones en función a la edad. No tiene que ser una cortapisas. Eso no hace presidente absolutamente a nadie, ni prefecto, ni alcalde.
sino que es el pueblo ecuatoriano, el soberano, quien decide finalmente decir, mire, este señor puede ser presidente, alcalde, prefecto o no. Son quienes terminan diciendo. Esa es la posición. Yo sí me declaro a favor de las enmiendas constitucionales. Creo que es el mecanismo adecuado el que se ha establecido y creo que se trata de ganar derechos ante todo. Y yo creo que en la construcción de ir mejorando el país hay que ir empujando al ciudadano de a pie a que lea, a que se informe y conozca sus derechos. Creo que en eso todavía hay un gran atraso y que no hemos avanzado mucho. Claro, se lo mide, es gradual, no es de la noche a la mañana, pero creo que el Estado puede hacer aún mucho más y que sus autoridades pueden impulsar a que el ciudadano se involucre y no tirarle la pelota solamente a la autoridad. Porque no se trata de eso, es de una correlación vía directa que tiene que fluir y creo que poco se ha hecho en el camino. En eso creo que debemos, y me incluyo, los que somos periodistas, los que estamos sentados frente a un micrófono, aunque lo hagamos, creo que no somos muchos, somos pocos los que lo hacemos. Si las autoridades influyen mucho más, creo que el resultado se lo va a acelerar. Exactamente, ¿sí? Hay que empoderarse, uno mismo tiene que trabajar para poder tener el mayor conocimiento. No solo las autoridades, porque, por ejemplo, en el momento en el que vamos a pasar algo, nos para un agente de tránsito, en aduanas, venimos de viaje o lo que sea, momento en el que alguien nos dice, mire señor, usted está vulnerando, dígame, pero señor, si a mí el artículo, les pongo un ejemplo, 382, párrafo 6 dice tal cosa. Bueno, no digo que la gente lo sepa así exactamente, pero que sepan cuál es la normativa, cuál es la ley, que la respetemos, porque es un convenio social de convivencia, y que nadie nos sorprenda, pues, y hacer nosotros valer nuestro derecho. De eso nos hemos encargado durante los últimos años, pero nos queda muchísimo por hacer. Y los únicos que pueden llevar adelante ese proceso son los ciudadanos, claro empoderándose. Sí. Claro que sí, asambleísta, un gusto. Espero que venga de regreso nuevamente para seguir hablando personalmente sobre temas de interés, sobre todo la gran cantidad de ecuatorianos que viven fuera de nuestro país. Gracias por acompañarnos, que tenga buen día. Muchísimas gracias, buen día para todos y para todas, especialmente para esos ecuatorianos que nos escuchan desde el exterior. Muchísimas gracias por haberme recibido aquí en Radio Carlos. Gracias que sí. Asambleísta Esteban Melo, representante de los migrantes por Europa, Asia y Oceanía, aquí en Noti1, Ecuador. Son las 8:36 de la mañana, regresamos después del siguiente corte comercial.